canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra, al santo, santo, digno, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, y en la tierra cantamos, juntos gritamos, Me compraste no a precio de oro corruptible, sino con tu preciosa sangre. Con cada gota de tu sangre nos estabas avivando, nos estabas vivificando, nos estabas purificando, nos estabas sanando, nos estabas llenando de ti, nos estabas impregnando hasta los tuétanos de la vida tuya, Señor. Qué amor tan glorioso, tan alto es, tan ancho, tan profundo, Señor, que mis razonamientos, Dios de los cielos, lo único que pueden hacer es perderse en la inmensidad de tu amor, sumergirse, Dios, en este amor eterno con que tú nos has amado y con el que prolongaste sobre nosotros tu misericordia, Señor. Tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que desborda nuestra razón. Tu amor que desbordó el universo y que hoy, Señor, nos ha tomado a esta pequeña porción como parte de la iglesia que está levantando, Dios, en esta ciudad, en toda esta nación y en el mundo entero, Señor. Tantos lugares en los que te estás manifestando y estás levantando un pueblo para ti, Señor. El pueblo fruto de esa obra gloriosa que hiciste allí en la cruz del Calvario. Te rogamos que en esta mañana, Señor, nos dirijas y a través de tu hermosa palabra nos enseñes, Señor, y nos edifiques profundo de nuestro corazón, que hables a lo profundo de nuestro ser, Señor, las palabras, Dios, que necesitamos oír de parte tuya en esta mañana, mi Señor, que necesitamos recibir, Señor, de ti, oh Padre Celestial, que envuelvan, Señor, nuestra vida, que la llenen, que la viven, que la fortalezcan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y solo que necesitamos de tu palabra, Señor, esa vida en el espíritu, esa vida, Dios, tuya, fluyendo en cada uno de nosotros. Por favor, guíanos en esta mañana y háblanos, Padre amado, a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos y rogamos que nos prepares a todos para recibir tu hermosa y preciosa palabra. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por toda tu fidelidad y muchas gracias por ese maravilloso e incomparable amor que nos brindas. Muy buenos días para todos, amados. Dios los bendiga. Dios sea llenando sus corazones de una manera especial y fortaleciéndolos. Que Dios sea por su espíritu fortaleciendo nuestro ser interior en esta mañana y sea llenándonos de una manera especial para recibir su palabra, porque tú y yo hemos sido escogidos para conocer el corazón de Dios. Y tal vez si tú tuvieras la oportunidad de conocer el corazón de otro ser humano, te decepcionarías de esa persona que estabas tan maravillado. Si pudieras conocer su corazón, quedarías
absolutamente decepcionado, ¿cierto? Por eso nos ha pasado a todos. Nos hemos encontrado con aspectos en la vida del ser humano que han golpeado nuestro corazón de una manera tremenda. Y otros se han encontrado con los aspectos de mi corazón con lo que yo también los he golpeado, ¿cierto? No es que esto sea exclusivamente de algunos, pero cuando tú y yo podemos conocer el corazón de Dios, el corazón de Dios lo que hace es totalmente contrario al del ser humano. El del ser humano derriba, destruye, desprecia, pero el corazón de Dios conforta, levanta, edifica, traspasa con su amor, nos llena de una esperanza que no se desvanece y que no deja de ser. En el libro de Hebreos dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, dice la Escritura. Y uno pudiera leer esa porción de la Escritura y pensar que Dios no está pensando sino en amedrentarme, en hacerme difícil el camino. Pero nos vamos a encontrar que en lo natural, un padre no está solo para instruir a sus hijos y para enseñarles obediencia. Un padre en lo natural también está para pastorear a sus hijos. Y cuando miramos esto en el corazón de Dios, Dios no solamente está obrando para corregir la conducta nuestra, sino que Dios también está pastoreando nuestros corazones. Y Dios está pastoreando nuestras vidas y está cuidando de nosotros de una manera tremenda y extraordinaria. Proverbios, en el capítulo número 23, en el verso 26, nos recuerda lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Tú no eres cualquier persona para Dios. Dios te mira y Dios, por medio de Jesucristo, te ha hecho su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio un lugar y no cualquier lugar. El lugar de hijos. ¿Y qué pide Dios a esos hijos a los que le has dado un lugar en su corazón? Que esos hijos también le entreguen a Él su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Y puedas ver que Dios desea pastorear tu vida. Que Dios desea guiar tu caminar. Que Dios desea cuidarte. Y si esto se aplica en una relación natural, ¿cuánto más en la relación Padre Celestial? Los seres humanos hacemos muchas cosas, pero las hacemos de manera imperfecta. Muchos de los padres piensan, ¿cómo pudiera ser yo un mejor padre? Y por mucho esfuerzo que haga, podrá pulir cosas, pero jamás llegará a ser un padre perfecto. Jamás llegará a ser una madre perfecta. Jamás llegaremos a ser hijos perfectos. Pero ¿sabe lo hermoso? Cuando Dios se manifiesta sobre nuestras vidas, Dios, si es un Padre perfecto, que puede hacer una obra perfecta dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros corazones. Marcos, en el capítulo número 7, Marcos, capítulo número 7, en el versículo número 6, el Señor Jesucristo hace una reprensión a la clase religiosa de su tiempo. Y la reprensión tiene que ver con que está ocurriendo una entrega, pero no una entrega de corazón, no una entrega de su ser, porque dice Marcos 7:6, respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo lo que nosotros hagamos de manera ceremonial, por bonito que sea, termina siendo vacío frente a Dios si mi corazón está alejado de Dios.
si mi corazón está distanciado del Señor. Fíjese que aún nosotros en lo natural no recibimos con agrado de alguien que me manifiesta permanentemente desprecio y de pronto aparece con un detalle como para expresarme un amor como si nunca me hubiera dejado de amar. Realmente eso, en lugar de producir gozo y alegría, muchas veces produce como rabia dentro del corazón, ¿cierto? O sea, si me amas, ¿por qué no me lo demuestras todo el tiempo? Porque tiene que ser solamente cuando hay un interés dentro de tu corazón. Y el Señor le habla a la actitud religiosa que habían asumido, y lo que Dios deseaba era que la entrega de ellos fuera una entrega no solamente de sus cuerpos. Dios no desea solamente que dejemos aquí cuerpos cantando y manos levantándose y voces diciendo cosas, pero el corazón en un lugar muy diferente. No, Dios antes de buscar música, busca corazones. Dios antes de mirar canciones, mira corazones. Dios antes de mirar dones y talentos, Dios mira son los corazones. Como leíamos, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Todos nosotros queremos respuestas de Dios. ¿Quién no quiere ver respuestas de Dios? Y queremos ver soluciones para sentirnos seguros, pero muchas veces la seguridad nuestra ha sido puesta en las soluciones que vemos y no en quién es Dios. Y muchas veces ahí manifestamos un gran desprecio, porque lo que nos hace sentir seguros, y mira, hay muchas cosas que Dios necesita cambiar en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy en día el pueblo cristiano se siente seguro de lo que dice el examen médico, no de lo que dice Dios, ¿cierto? Entonces, cuando el examen médico es bueno, entonces le creo a Dios. Si el examen médico no es bueno, mi corazón decae, porque mi corazón está puesto en que lo que me da confianza es cómo se ven las circunstancias y no quién es Dios. Alguna vez les compartí algo que me pasó con una señora que pedía que orara por ella porque estaba enferma y que deseaba que el Señor obrara y tuviera misericordia y la sanara. Y Dios me dio la oportunidad de orar por ella. No recibió sanidad porque yo hubiera orado por ella. Pasaron unos días y ella me la volví a encontrar. El día que oramos se fue muy agradecida y bueno, Dios es maravilloso y que ojalá Dios obra. Unos días después me la encontré y le pregunté cómo va. Y dijo, muy bien, estoy completamente sana. No sé si fue su oración, no fue si fue los médicos, no fue si los exámenes, no sé si fue unas bebidas que me tomé. Lo único cierto es que estoy sana. ¿Se da cuenta que así funcionamos los cristianos? Miramos es que funciona, y cuando funciona entonces decimos fue Dios, porque dependemos de lo que funciona. El asunto es que cuando se vuelva a presentar el siguiente tropiezo, no hay confianza y nos estamos preguntando es ¿dónde está Dios? Porque la confianza dependió de los resultados y no de quién es el Señor. Y eso tiene que cambiar en los creyentes, porque nuestra vida no depende de los resultados. Nuestra vida depende de quién es Dios, y por eso necesitamos conocerlos. Y muchas veces entramos en crisis y empezamos a flaquear en nuestra confianza en el Señor, precisamente porque dejamos de mirar a Dios y ponemos la mirada en las circunstancias. ¿Cuántas veces no teníamos un peso entre el bolsillo y la confianza era Dios? Dios, tú eres mi proveedor. ¿Y cuánto faltó Dios? Nunca ha faltado, ¿cierto? Que no hayas tenido todo lo que tú quieres es diferente, pero que Dios no ha faltado. No ha faltado. Esta mañana pensaba y hacía memoria hasta donde me acordara, y hasta el día de hoy, con trabajo o sin trabajo, con mucho o con poco, nunca ha faltado un plato de comida. Ni desde niño, ni nunca no recuerdo ninguna ocasión en que nos hubiésemos tenido que acostar sin comer. Y lo único que puedo decir es la fidelidad de Dios fue grande y maravillosa, de una manera especial. No dependía de lo mucho que teníamos, sino de lo fiel y maravilloso que es ¿quién? Pero hacia allá Dios nos va dirigiendo con las escrituras.
para poner un orden diferente dentro de nuestras vidas y un orden diferente dentro de nuestros corazones. Esta mañana vamos a estar mirando un poco sobre el Salmo 91. No olvidemos, nosotros nos acostumbramos a ser hombres y mujeres que recitamos y tenemos cosas que más bien en lugar de ahondar en ellas para entender quién es Dios y la obra que Dios hace en nuestro corazón, muchas veces las palabras de Dios se vuelven es como un amuleto. Cantidad de gente tiene abierta su Biblia en la casa sobre un estante y la abre o en el Salmo 23 o la abre en el Salmo 91 y pone su confianza en que tener la Biblia abierta en eso pone un vallado de protección alrededor de ¿quién? Alrededor de su casa. Pero somos nosotros los que vamos distorsionando las cosas de Dios, porque vamos poniendo el corazón de manera equivocada. El libro de los Salmos, particularmente en su escritura original, son 5 libros. Está dividido en 5 libros. Con el Salmo 90 en adelante empieza el 4.º libro del Salmos. Pero es bien particular encontrar que para los judíos el Salmo, y vamos a empezar un poquito de atrás hacia adelante, para poder entender por qué llegamos al Salmo 91. Porque a veces solamente cogemos de ahí, lo aplicamos, nos aferramos al versículo, lo recitamos, pero muchas veces no está pasando nada en nuestro corazón. Y estamos desfalleciendo porque estamos teniendo la palabra de Dios solamente en nuestros labios y no está bajando a nuestro corazón. En el Salmo 81, en el versículo número 8, en el compendio judío, al Salmo 81 lo llaman el corazón del salterio o el corazón de todos los salmos, porque ellos dicen que allí es donde está la raíz del problema que hay en el corazón del ser humano. Y fíjese que no es solamente leerlo, porque si leemos el 81, Salmo 81, en el versículo número 8, dice la Escritura: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. La versión al día dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. Y nos damos cuenta que ellos lo llaman el corazón del salterio, porque ellos identifican que allí es donde está el problema. El problema no está en la voz de Dios, el problema está en el corazón del ser humano para oír a Dios, para confiar en Dios, para creer en Dios. Y si pasa ahí adelantico al versículo número 13 del mismo capítulo 81, dice la Escritura: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado ¿qué? Andado Israel. Y todo lo que se centra aquí es en el problema que el ser humano tiene para escuchar la voz de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que en el original y para los hebreos escuchar no tiene que ver con simplemente sentarse y recibir un mensaje. No, escuchar para ellos tiene que ver con que se me está hablando y estoy poniendo toda mi atención en lo que se me está hablando, porque necesito asimilar lo que se me está hablando para que al asimilarlo mi vida tenga una respuesta frente a lo que se me está diciendo. Y fíjese que cuántas veces nosotros hemos estado distantes de esa actitud de escuchar, porque nos sentamos, nos parecen muy bonitas las palabras, nos parecen muy bonitos los mensajes, ¿cierto? Y muchas veces uno mira situaciones que pasan en la iglesia o situaciones que pasan en el mundo y nos devolvemos meses atrás de las palabras que Dios nos ha hablado, y uno vuelve y escudriña y se da cuenta de que antes de que las cosas pasaran Dios nos las advirtió, ¿cierto? Simplemente que como nosotros vivimos en un mundo de inmediatez, que yo solamente miro es el ahora.
Si Dios me habla de la confianza en Él, yo miro es cómo estoy ahorita. Si mis situaciones están bien, si están mal, cómo están mis circunstancias ahora. Y de acuerdo a eso tomo, pero para la hora. Y muchas veces Dios no solamente me está hablando para la hora, sino me está dando palabra para guiar todos los días de mi caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. De manera que escuchar en el hebreo es oír atentamente, poner todos mis sentidos en lo que se me está hablando para asimilarlo dentro de mi corazón. Y para que una vez lo asimile, entienda que eso que Dios me envió y eso que Dios me habló, Dios desea obrar a través de su Espíritu para que sea puesto por obra dentro de nuestras vidas. No en vano Santiago expresó que no fuéramos solamente oidores, sino hacedores. Que la palabra no es solamente para guardarla en los oídos, sino para ser guardada en el corazón y que produzca un efecto dentro de nuestras vidas. Mateo capítulo 13, en el verso 23, donde nos habla de la parábola del sembrador, nos deja ver este proceso necesario en la vida nuestra. Este proceso donde dice el verso 23, donde el Señor ya está explicando los diferentes tipos de terreno, pero llegó al último terreno y nos deja ver en ese último terreno la buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, mire lo que ocurre en él. Este es el que oye. ¿Y qué más? Bueno, si te quedas solamente en oír, si usted mira, todos los de atrás, los otros 3 terrenos oyeron, pero no entendieron. Por lo tanto, la palabra no dio fruto dentro de sus corazones, porque necesita ser entendida. Y para ser entendida, eso va más allá de la razón. Para ser entendida, se necesita comunión con el Señor. Se necesita comunión, porque Dios no solamente nos da su palabra, sino que Dios es el que nos capacita para entender lo que nos ha dado a través de su preciosa y hermosa palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Sobre ti mis ojos fijaré. De manera que nos damos cuenta que necesita ocurrir algo con la palabra que Dios va hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas. Porque el corazón del salterio que veíamos allá en el Salmo 81 nos deja ver que el problema del pueblo de Israel era un problema de no oír a quién, de no oír al Señor, de no palpar, de no procesar, de no atesorar, y eso que atesoraba volverse lo que sostenía su corazón de parte de Dios dentro de cada uno de ellos. Porque cuando usted va haciendo un recorrido en los salmos, encontramos la condición del ser humano, todos los altibajos que los seres humanos tenemos. Y todos los seres humanos pasamos por esas situaciones. Tenemos altibajos con la tranquilidad y la angustia, tenemos altibajos con la tristeza y con la alegría, tenemos altibajos con los temores, tenemos altibajos con las cosas que nos afanan y nos llenan de ansiedad. Pero también vemos allí dentro de los salmos cómo se manifiesta la fidelidad de Dios para poder responder a esa necesidad profunda que tiene el hombre y encaminarlo. Pero el hombre, en medio de esa necesidad, necesita escuchar a Dios. Dios capacita al hombre para oírlo, para escuchar su palabra, para escuchar su voz de una manera tremenda. El asunto es que mientras no oímos a Dios, siempre vamos a estar tomando muchos caminos dentro de nuestra vida. ¿Cuántas veces actuamos a la loca como lo hizo a Saúl? Porque no aprendemos a esperar. Y no aprendemos a esperar porque no aprendemos a escuchar. Es fácil decir que Dios tiene el control de todo. Es fácil decir que los tiempos de Dios son perfectos. Es fácil decir que Dios es justo, ¿cierto? Pero no darme cuenta como Saúl que si se le dijo que esperara 7 días, los 7 días era el tiempo perfecto, independiente de lo que vieran sus ojos. Sus enemigos se armaron y los que estaban con él estaban desertando. O sea, el enemigo se hacía más fuerte y él se hacía más débil.
Pero él había perdido algo dentro de su corazón y dentro de su vida, que cada vez que nosotros enfrentamos una situación, el que pelea es Dios por nosotros. Si la peleamos con nuestras fuerzas, vamos a caer desmayados. Si peleamos el pecado en nuestras fuerzas, vamos a sucumbir frente al pecado. Si peleamos las situaciones en nuestras capacidades, pues vamos a estar llenos de frustraciones. Pero si corremos a los brazos de Dios, tantas veces el Señor le dijo a Israel: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y hay cantidad de escenarios que nos permiten ver a Dios al control de todo. Dios fue el que puso a Israel junto al mar cuando lo sacó de Egipto, y lo puso junto al mar, y Dios fue el que le permitió ese encierro. Ese encierro estaba bajo el control de Dios. Pero Israel se encegueció tanto con el encierro que no vio a Dios al control de todas las cosas. Porque aunque venían los egipcios con todos sus carros, Dios puso entre los egipcios e Israel una columna que no dejaba acercar a los israelitas, a los egipcios, junto a los israelitas. De manera que para ellos poder acercarse tenían que pasar primero por donde ¿quién? Por Dios, que era el que los estaba ¿qué? Defendiendo. En toda la noche no se pudieron acercar un centímetro. Eso debió haber llevado sus corazones a reflexionar: ¿quién es Dios que tiene el control? Frenó allá y después abrió acá el mar para que pasemos por medio de él en seco. Y los pasó por en medio de él en seco. Y después, si usted lee el libro de Éxodo, la palabra de Dios dice que no fueron las aguas las que desarmaron los carros de los egipcios. Antes de que las aguas fueran soltadas, Dios ya había desarmado los carros, para que ellos se dieran cuenta, porque para nosotros es fácil inmediatamente atribuir, claro, si la fuerza del agua los golpeó, se iban a destruir. De manera que la Biblia da un testimonio de que antes de que el agua los golpeara, los carros ya estaban desarmados. ¿Quién estaba obrando de una manera tremenda? El Señor. Pero para que eso lo tomaran dentro de su corazón. A mí siempre me parecen tan bonitas las palabras que se dicen respecto a María, porque María no era que estuviera entendiendo todo lo que estaba aconteciendo. Ella apenas estaba asimilando todo lo que acontecía, que un ángel se le apareció y le dijo que iba a quedar embarazada. Y de pronto empieza a vivir todo este proceso cuando se encuentra con Elizabeth, su prima, y cómo saltan el bebé de ella en el vientre, Juan el Bautista, cómo después en el nacimiento de Jesús aparecen unos pastores diciendo que se les aparecieron ángeles y todo eso. Y dice la Escritura que ella escuchaba todas esas cosas y las guardaba dentro de su corazón. No estaba entendiendo todo, pero sí lo estaba guardando dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. ¿Para qué le servía guardarlo dentro de su corazón? Atesorarlo dentro de su vida para poder entender quién es Dios, estando al control absoluto de todas las cosas. Salmo 89, sigamos en este pequeño recorrido antes de llegar al 91, porque el Salmo 89, que es donde termina el tercer libro para los judíos, de acuerdo a la división que ellos tienen, en el Salmo 89 termina con una crisis en el corazón del salmista, y pudiéramos llamarla una crisis de fe, como la que tantas veces nosotros enfrentamos. Ellos están preguntando, Salmo 89, 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Cómo estaban percibiendo ellos a Dios? No olviden que ellos habían mirado las promesas, y como las promesas no se cumplían en el tiempo que ellos esperaban, entonces necesariamente su corazón entró en un conflicto. Entonces, ¿será que Dios iba a cumplir? ¿Será que Dios iba a hacer? ¿Será que Dios lo que dijo sí lo va a realizar? Pase ahí al versículo 49. Señor, mire la pregunta que ellos se hacen. ¿Le ha pasado por ahí en una situación? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Entonces no vemos a una persona
que está firme en el Señor, sino una persona que está siendo afectada en su corazón con dudas. Y con dudas frente a quién es quién, el Señor. Frente a quién es el Señor. No olvidemos, si nosotros ponemos nuestra seguridad dependiendo de las circunstancias, esa seguridad va a ser como la neblina que se desvanece, porque apenas las circunstancias cambien, vamos a decaer. De manera que la palabra de Dios nos va a ir orientando para que entendamos que la seguridad nuestra no comienza con cómo se dan las circunstancias, sino con quién es Dios. Salmo 90, antes de ingresar allá al Salmo 91, el Salmo capítulo número 90, empieza el Señor a pastorear a aquel que está en esa crisis de fe, a dirigirlo, a enseñarle, a revelarse. Pero en pocas palabras, no sé si usted en algún momento le ha pasado una condición donde usted ha tenido que sentarse con sus hijos y decirle: venga, pongamos las cosas claras, yo soy el papá, usted es el hijo, yo soy la autoridad y usted es el que obedece. ¿Le ha pasado que ha habido que poner muchas veces orden en la casa? ¿Cierto? Porque el hijo como que perdió la perspectiva de qué es hijo, y perdió la perspectiva de quién no son sus padres. Y en el Salmo 90 el Señor empieza como diciéndole a esos que le preguntaron en el Salmo 89: ¿hasta cuándo? ¿Dónde están tus antiguas misericordias? Entonces el Señor los va a sentar y les va a decir: venga, primero vamos a poner en orden, ¿sí o no? En orden, que te ubiques quién eres y que ubiques quién soy yo. Porque muchas veces el ser humano, por no conocer a Dios, trata a Dios como si estuviera tratando con otro hombre, como si estuviera tratando con otro ser humano, como si estuviera tratando con otra persona. Pero nos damos cuenta que Dios mismo en ese pastoreo se encarga de ir poniendo orden. En el 91 empieza diciendo: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Y empieza diciendo en el verso 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo has existido? ¿Desde cuándo eres? ¿Desde cuántas generaciones han participado de tu cuidado? ¿Cuántas generaciones han visto tu fidelidad? Y si nosotros nada más hiciéramos una cuenta de cuántas generaciones han pasado desde Adán hasta el día de hoy, son muchísimas las generaciones de las que pudiéramos decir que se está hablando. De generación en generación tú nos has sido ¿qué? Refugio. De manera que Él empieza a abrirle un panorama. Para que puedas confiar en Dios, tienes que entender la diferencia que hay entre Dios y tú. ¿Cierto? No olvidemos. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Nicodemo, un maestro de Israel, está bien. No estamos desestimando a Nicodemo como maestro entre los hombres. Si él se equiparaba con otro hombre, pudiera ser que hay cosas que Nicodemo supiera de más, otras cosas que no supiera, pero Nicodemo ciertamente entre los hombres tiene un nivel. El asunto es que ese Nicodemo quiso hablar con Jesús de maestro a maestro. Y entonces el maestro le hizo una pregunta y Nicodemo de una vez se quedó sin respuesta. Respondió una tontada. Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre que ha pasado por muchos estudios mira a Jesús y le dice: o sea que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cierto? Salió con la respuesta más tonta, porque eso es lo que pasa cuando el ser humano no tiene claro la diferencia que hay entre él y Dios. Tú eres Dios desde el siglo antes de que la tierra fuera formada. Tú ya eras ¿qué? Tú ya eras Dios, ¿cierto? Y si lo pasa al 9, entonces ahora el Señor le va a decir: ¿ya está claro quién soy yo? Solamente en ese aspecto. Ahora te voy a decir quién eres tú. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos
son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué? Y usted compara 70 años con la eternidad de Dios, y Dios lo es todo y tú y yo somos. En ese sentido, no te estoy diciendo que tú no eres nada. Estamos hablando de cuando Dios está hablando, entiende a quién te vas a acercar, porque si conoces a quién te vas a acercar, entonces no vas a depender de las cosas que pasan, sino vas a depender de aquel a quien te estás acercando con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Todos estos salmos, o este salmo, nos deja ver esa comparación tan tremenda. Dice el verso número 12 del Salmo, capítulo número 90, verso número 12. Entonces fíjese que empieza a tomar el salmista una actitud en su corazón. Señor, cuán pasajera es la vida que. Cuando yo era niño, recuerdo que los días eran largos, pero largos. A mí me parecía el mes de enero interminable, como que nunca se iba a acabar, ¿cierto? Y ahora nosotros estamos viviendo momentos donde lo que debemos decir es, ¿cómo se pasó el mes de rápido? ¿Y cómo se pasó el día de rápido? ¿Y cómo se pasó este año de qué? Y es que es más, aún en la pandemia que hubo restricciones y aparentemente uno iba a pensar, ¿qué hacemos? Uno encerrado sin hacer nada, y sin hacer nada los días igual se pasaban. Se volvió en que usted se levantaba, hacía 2 cosas y ya era el mediodía, y 2 cosas más y ya era de noche. O sea, que no eran las muchas ocupaciones. Nos damos cuenta cómo el tiempo tiene una percepción de irse más rápido, porque ciertamente se está cumpliendo lo que el Señor ha advertido, serían acortados los días. No son de menos horas, pero el tiempo sí tiene una percepción de irse ¿qué? De irse mucho más rápido. Y le dice el salmista, Señor, entonces enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría. ¿A dónde? Sabiduría al corazón. Y fíjese que ya eso lo puso a reflexionar frente a cuál es su condición y frente a cuál es su actitud frente a Dios. Dios ya le está dejando ver. Y de manera que cuando dice en el verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué es lo que ha ido acortando el tiempo de vida del ser humano? No es la infidelidad de Dios, es el pecado del hombre. No olvide, ¿qué fue lo que ellos no quisieron allá atrás? Escuchar al Señor. De manera que el Señor le está diciendo, a lo que han llegado no es culpa de Dios, a lo que han llegado son las consecuencias del camino que ustedes han elegido, de la ruta que ustedes han elegido, de la disposición de quién, de sus corazones, ¿cierto? Hoy en día, yo creo que en la medida que Dios nos va permitiendo ir madurando en la vida espiritual, hay muchas cosas que ya uno dice, no las volvería a hacer. Eso no lo volvería a hacer. Esto no volvería a tomar esta decisión, no volvería a irme por este camino. Pero muchas veces tomamos caminos aún sabiendo cuál era la voluntad de quién, cuál era la voluntad de Dios. Y eso nos llevó a todas estas situaciones críticas, como la crisis de fe que estaba viviendo el salmista. Pero lo más hermoso es que ahora, si llegamos al Salmo 91, ¿sí? Allí en el Salmo 91, no olvide, no es un amuleto. El Salmo 91 no es, la palabra no es un amuleto, ¿cierto? Porque no olvide que ¿qué es lo que más le gusta a un cristiano? Al cristiano lo que menos le gusta es orar, pero lo que más le gusta es recitar versículos en situaciones difíciles, ¿cierto? Y versículos que ni cree, ¿cierto? Y no olvidamos cuánto el Señor advirtió en el libro de Hebreos, lo ofensiva que es la incredulidad frente al Señor. Lo ofensiva.
Por eso se hace necesario meditar la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír a Dios a través de su palabra, poder oír su voz guiando nuestro caminar, poder oír su voz guiando nuestros pasos. De manera que vemos que el Señor, para ordenar lo que acontecía en el corazón del salmista, en el capítulo 90 lo coloca en su lugar. ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Cuál es mi condición y cuál es la condición qué? ¿Y cuál es la condición tuya? Para poderme guiar en la confianza hacia Él y poderme llevar a descansar en Él. Lea ahí por favor conmigo el Salmo 91, versículo número, vamos a leer todo el Salmo y ahorita lo hacemos un recorrido rápido con las cosas que queremos meditar esta mañana. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No olvide, ahí no aparece una pregunta, no dice mi Dios en quien confiaré. Esa no es como está escrito, ahí dice mi Dios en quien confiaré. Es muy diferente, ¿cierto? No es una pregunta. Yo escucho a muchos recitar el Salmo 91 y siempre recitan esa parte como si fuera una pregunta. O sea, eres mi Dios, pero ¿en quién confiaré? No. Si eres mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y mira lo hermoso, es un salmo hermosísimo, pero no es un amuleto. Tiene varios aspectos. Vamos a mirar solamente algunos en esta mañana, en este salmo. Cómo Dios se revela. ¿Qué es lo que yo encuentro en Dios? Lo que es Dios para mí. ¿Cuál es mi respuesta hacia Dios? ¿Y qué es lo que Dios hace por mí? Es lo que encontramos en este salmo de una manera especial. Ubíquese entonces en el versículo número 1, porque este salmo empieza con una descripción deslumbrante de quién es Dios. Porque es muy importante, no olvide, la seguridad del creyente no empieza por lo que le muestren las circunstancias. No olvidemos que nosotros no caminamos sino por fe. Y no olvide que como nosotros asumimos amuletos dentro de nuestro caminar, ¿cierto? Y no hacemos sino ponerle señales a Dios por no poner la confianza en la palabra de Dios, ¿cierto? Señor, que el médico me diga que está bien. Señor, y empiezo a colocar cantidad de cosas. Y el médico le dijo que está bien, igual se sigue sintiendo mal. Y se va a seguir sintiendo mal hasta que le crea a Dios. Hasta que le crea realmente ¿a quién? Al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí vemos que el Salmo empieza con una descripción del carácter de Dios. ¿De quién es Dios? Y Dios coloca dos aspectos muy importantes
de quién es Él para afirmar nuestro corazón. Uno es que Él es el Altísimo. ¿Qué significa que Él es el Altísimo? Que no hay nadie que esté por encima de Dios, que todo depende de Dios, que la supremacía le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Y por un lado nos habla de la posición de Dios, pero por otro lado nos habla del poder de Dios, el Todopoderoso, aquel que no tiene límites para hacer absolutamente ¿qué? Nada. No olvide, nada de lo que Él ha dispuesto, porque muchos se han sentido defraudados con Dios porque hicieron cosas que Dios no había dispuesto, ¿cierto? No olvidemos que nosotros hacemos unos usos raros de la fe, ¿cierto? Entonces usted dice, ay, por fe me voy a meter en esta deuda. Yo he escuchado muchos así, por fe me meto en esta deuda, y después no tiene con qué pagar y está decepcionado de Dios. Le pregunto, ¿Dios lo mandó a endeudarse? No, Dios no lo mandó a endeudarse, pero usted se metió allá, ¿cierto? Poniendo la confianza en que no iba a faltar ¿qué? Ahora, Dios es bueno y maravilloso, y aún muchas veces nos saca de donde nosotros metimos la cabeza, ¿cierto? Pero muchas veces fueron cosas nuestras, ¿no de quién? No de Dios. Alguna vez leí de pronto algunos de ustedes lo han leído, de un hombre que quería subir a un monte llamado el Aconcagua, pero él quería subir solo y coronar el monte solo, que cuando llegara a la cima le hicieran el reconocimiento de que él solo había llegado hasta la cima. Él solo había llegado hasta allá. Y se preparó con todo el equipaje y emprendió la subida hacia allá. En el camino de ascenso, el clima se hizo muy pesado, muy denso, se hizo de noche. Los que van subiendo por allá van poniendo como unas cosas en la roca de seguridad, y de pronto por allá se agarró mal y se soltó y empezó a caer, hasta que frenó la cuerda en uno de los pines de seguridad que había puesto, y allá quedó colgando. Y él empezó a gritar, Dios, ayúdame, Señor, si existes, por favor ayúdame, respóndeme. Y de pronto en medio de esa oscuridad y de toda esa soledad que había ahí, apareció una voz que decía, toma tu cuchillo y corta la cuerda. Todo eso estaba oscuro y él ya sabía cuánto había subido, y sale esa voz que le decía, corta la cuerda. Y él seguía preguntando, Dios, si existes, ayúdame. La voz volvió y salió, toma tu cuchillo y corta la cuerda. Dice que cuando los rescatistas subieron, lo encontraron colgado en la cuerda, a 50 centímetros del piso, muerto, ¿cierto? Porque él aún siguió preguntando, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Cierto? Porque así somos nosotros, a veces queremos hacer algo, pero no queremos atender la voz de ¿quién? No queremos atender la voz de Dios, porque nos hacen sentir seguros son las cosas que vemos y no quién es Dios. Y aquí Dios empieza a revelarse como el Altísimo y empieza a revelarse como el ¿qué? Como el Omnipotente. Y el Señor empieza a hablar de algo. Y mire que el Señor empieza el Salmo 91 hablando en términos de relación. Ya Dios le dejó ver en el Salmo 90 quién es Él, eterno, y quién es el ser humano, totalmente opuestos. Pero ahora en el Salmo 91 el Señor empieza a ver y a dejarle ver al ser humano cómo Él quiere tener una relación con Él, el que habita, el que mora. Y mire que no está hablando de una relación de vez en cuando. Cuando hablamos de habitar, estamos hablando en el lugar donde permanentemente yo estoy. El que mora, el que permanece. Y Dios lo está hablando es en términos de comunión. ¿Para qué habitar al abrigo de Él? Sino para tener una relación con Él. De manera que el Señor va a tratar toda la crisis de fe
dejándole ver es quién es Él y cómo lo ha traído a una relación con Él. Fíjese que la crisis de fe no la solucionan las respuestas. Por eso los milagros no producen fe. Te pregunto, ¿cuántos milagros has visto en tu vida? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas cosas? ¿Sí o no? Y todos los días Él sigue levantando uno, Señor, ayúdame a confiar en ti. ¿Cierto? Y todavía no creo. Pero la razón es ¿por qué? Porque no son los milagros que producen fe. La fe se produce en la comunión con Dios. En la comunión con Dios es donde Dios me permite. Por eso dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjese que la fe me conduce a confiar en que Dios existe primero, en quién es Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. Colosenses, en el capítulo número 1, versículo número 17. Colosenses 1, 17 y 18. Mira lo que nos recuerda. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de nosotros. El que es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? Para que nuestro corazón esté por encima de todas las cosas, de todas las demás cosas. El Altísimo o el Elión o el Todopoderoso. De manera que yo voy a encontrar que esto que ocurre en el Salmo 91:1 ocurre porque Dios ya me amó. ¿Y dónde me amó? En la cruz del Calvario. Sin Cristo sería imposible que yo morara al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Dios omnipotente. De manera que vemos un milagro extraordinario de la cobertura de Dios. Por eso el Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. De manera que yo puedo estar al abrigo de Dios es por su misericordia y por su favor inmerecido sobre cada uno de nosotros. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se abrigan o se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué regalo maravilloso. Dios ha hecho con esa obra maravillosa de la cruz que Él sea deseable para mí. ¿Te das cuenta? Que en la obra de la cruz Él estaba haciendo un milagro tan profundo en el corazón para Él hacerse deseable para mí. Porque antes no había el más mínimo deseo en mi corazón por Dios. Y Él allí en esa obra preciosa estaba haciendo que mi corazón lo anhelara a Él. Y empezara a tener un deseo por ¿quién? Un deseo por Él. Dice el versículo número 2. Lo que encuentro en Dios, ya miramos quién es Dios. Ahora, lo que encuentro en Dios, dice el verso número 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo ¿qué? Y castillo mío. Y mire lo hermoso, la esperanza en Dios, tenemos que entender que es algo muy diferente a la esperanza como el hombre la aborda. Uno tiene la esperanza de comprar una casa. Puede que pase, puede que no pase. Hay 50% de probabilidad de que la tenga y 50% de probabilidad de que no la tenga. Pero mis amados, la esperanza en Dios nos deja ver que todo lo que Dios ha prometido cuando nos puso en Él, significa que todo va a suceder completamente, absolutamente, por lo que Cristo hizo en favor de nosotros. De manera que no es una esperanza de si va a suceder o no va a suceder. No, sí va a suceder. Porque depende de quién, de Dios. No es una esperanza que se desvanece. Por eso nuestra esperanza en el Señor no se puede desvanecer por las circunstancias. En ella sufrimos crisis. Pero en las crisis, ¿a dónde somos llamados? A que tengamos los ojos puestos en quién. En Jesús, el autor y consumador de qué. Y consumador de la fe. No olvide que nosotros buscamos muchas cosas que nos brindan seguridad.
Hace poco pasó la guerra o todavía están, en Ucrania, ¿cierto? Y la gente busca lugares donde refugiarse. Los refugios naturales, por buenos que sean, son temporales. Porque si en medio de una guerra usted se mete en un búnker, en ese búnker va a tener alimentos para cierta temporada, va a estar seguro por cierto tiempo, pero resulta que si usted llegó y pasaron los meses y su enemigo sigue allá afuera y usted necesita salir del búnker porque se le acabó la comida, se le acabaron los implementos de aseo, se le acabó el agua. Entonces, ese refugio por cierto momento fue algo muy seguro, pero no es un refugio ¿qué? Eterno, no es un refugio que permanece para siempre, mientras el Señor dice que Él es nuestra esperanza y nuestro castillo, la fortaleza de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo número 33, verso 26 dice la escritura. Deuteronomio 33, 26. Mira lo hermoso de esto. Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jesurún. Jesurún es una palabra que también traduce amado. Pudiéramos traducirlo, no hay como el Dios que me ha amado. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Verso 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y mira lo hermoso, podernos dar cuenta de cómo el Dios eterno cabalga los cielos para venir en nuestra ¿qué? En nuestra ayuda, en nuestro sustento. De manera que no son lugares construidos por Dios. El refugio no es un lugar, no es un búnker, no es un lugar físico. El refugio es una persona. Por eso de nada sirve venir a refugiarnos en este lugar. Este lugar directamente nos brinda que si llueve no nos mojemos, ¿cierto? Pero acá no venimos a refugiarnos en un lugar, venimos a refugiarnos en una persona. Cuando Dios empezó a revelarse como el Altísimo y el Todopoderoso, les estaba llamando para que vinieran a refugiarse ¿en quién? En Él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mira lo hermoso. Y aparece lo siguiente, una expresión que pasa en el corazón. Mi Dios. Y ahí tiene que haber un milagro en el corazón. No olvide que Saúl, muchas de las expresiones de Saúl frente a Samuel era que hagamos holocaustos para Jehová tu Dios. Las expresiones de Nabucodonosor, cuando no conocía a Dios, fueron un edicto de que se honre al Dios de Daniel, ¿cierto? Pero cuando fue llevado a un encuentro con Dios, ya no era el Dios de Daniel. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios de los cielos, ¿cierto? Y mire lo que ocurrió, la revelación de quién es Dios produce una transformación en el corazón. Ahora el salmista no solamente ve al Altísimo, al Todopoderoso, con el que puede tener una relación permanente de comunión, sino que ve en él que hay una esperanza y una fortaleza incomparable. Y juntamente con eso ahora expresa que Él es mi Dios, lo que Él es para mí. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un amuleto? ¿Un bombero para apagar los fuegos? ¿Sí? ¿Un financista para arreglar tu economía? ¿Un médico para componer tu salud? ¿Un supermercado para suplirte la alacena? ¿O Dios es el Señor? Y aquí Él expresa mi Dios. Y lo siguiente es una respuesta
cuando reconocemos que Él es mi Dios. ¿En quién confiaré? ¿En quién confiaré? Mire lo hermoso. ¿Por qué podemos confiar en Él? Mire lo que dice el mismo Salmo 91 en el verso número 14. Ahí hay dos razones muy especiales. Y no olvide, la confianza no viene por ver muchas respuestas. La confianza viene por tener intimidad con Dios y conocer quién es Dios. El verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mira lo hermoso. Porque Él dice: en Él confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. ¿Por qué puede confiar en Él? Porque ha conocido su nombre. Y al conocerle ha puesto algo. Dice: en mí ha puesto su amor. Ha ocurrido algo. Ya no es una relación mecánica, es una relación de amor y de comunión. Mire lo tremendo de esto, que nos ayuda a entender el asunto de la fe. El asunto de la fe es una dependencia y absoluta confianza en el Señor basada en el amor. Así es como Dios se revela de una manera especial. Cómo he sido amado y cómo Dios me ha provocado a amarle. La fe verdadera nace de una relación de amor con el Señor. Por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. En mí ha puesto su corazón. Y eso nos da una seguridad muy maravillosa, porque nos recuerda las palabras de Dios. No olvidemos. Por allá en el libro de Números dice que puedo confiar en Dios porque es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no se cumplirá. Y ahí es donde nos da una seguridad. Cuando el Señor resucitó, le dio una comisión a los discípulos y les dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sí o no? No dijo: he aquí yo les evitaré tropiezos, sino dijo: cuando estén tropezando ahí estaré. En el día de la angustia contigo estaré. ¿Se da cuenta lo diferente? Porque se ha tergiversado mucho y a veces el cristiano está como sorprendido porque le pasan pruebas. No, los cristianos pasamos pruebas, las que Dios disponga, no sabemos cuántas y muchas y pocas. Como dijo el apóstol Pedro, si es necesario que seamos probados, pasados por diversas pruebas, por un poco de tiempo, para que puesta a prueba nuestra fe, la cual se prueba como el oro, sea hallada en gloria y alabanza. ¿Para quién? Para nuestro Dios. En Hebreos 13, 5, 6 nos recuerda algo muy hermoso en relación con esto. Primero, que tengamos gratitud, porque dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿cierto? No olviden, no se sienta mal. No olvidemos que el mundo tiene un lenguaje muy diferente al lenguaje de los hijos de Dios, ¿cierto? El mundo mide por qué tienes, qué logras, qué alcanzas, ¿cierto? Pero muchas veces el mundo pone en frustración a los cristianos, porque le dice: ¿y usted es cristiano? ¿Y qué ha conseguido? ¿Y qué tiene? ¿Desde qué tiene? Y no desde a quién tiene. Y decae su corazón. Porque usted dice: ay, sí, cristiano y no tengo casa. Ay, sí, cristiano y no, ese trabajo mío no me paga ni el salario mínimo. Y empieza a hacer lamento. ¿Quién le sembró eso? Ese es el pensamiento del mundo que no está contento con nada. Mientras que los cristianos estamos agradecidos con Dios, porque sabe, nuestro contentamiento no viene de esas cosas. Mire, yo siempre he puesto un ejemplo. Mi esposa tenía una jefe. La jefe a veces les llegaban como 8 millones de salario. El 30. Y el 2 le estaba diciendo a mi esposa: Sandrita, ¿me puede prestar 50,000 para tanquear el carro? No tengo ni un peso. Y entonces muchas veces uno dice: ay, si yo tuviera. No, si siempre uno percibe que más tiene, más en deuda.
y compra más cosas que no necesita, ¿cierto? Y así nos pasa a los seres humanos. De manera que por eso le decía, no se frustre. No es por qué tenemos, sino a quién tenemos. ¿Qué tenía Pablo? Nada, no acumuló casas, no acumuló tesoros, pero él decía, para mí el vivir es Cristo. El resto ya es basura. No necesito nada que. No necesito nada más. Jesús, el dueño de todo. Y cuando los discípulos se motivaban a seguirlo porque multiplicó los panes y los peces, el Señor les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, ¿qué? Las aves de los cielos tienen nido, las zorras guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tuvo posesiones físicas como hombre, no le faltó nada. Y no hay nadie quien haya vivido con más plenitud que Jesús. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Y esto sí es bonito. Contentos con lo que tenéis que ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer ¿quién? ¿Se da cuenta? Cómo Dios estaba pastoreando el corazón del salmista y lo estaba dirigiendo a decir, todo esto va a cambiar. Pero cuando me mires a mí, cuando reconozcas quién soy yo para ti, y cuando veas quién soy yo para ti, entonces toda tu condición va a cambiar. Porque no dependes, ¿sí o no? Con trabajo, sin trabajo, Dios proveerá. Amén. Con salud o sin salud, Dios nos sostendrá con su fidelidad. Dios nos dará las fuerzas, nos dará la gracia, nos dará la misericordia que necesitamos todos los días, hasta el día que Él nos llame ¿a dónde? A su presencia. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ¿qué? Lo que me pueda hacer el hombre. Y por último, leamos ahí en el versículo número 3 en esta mañana. Mire que ya miramos quién es Dios, ¿cierto? Lo que encuentro en Dios, Él es la esperanza y el refugio. ¿Quién es Dios para mí ahora? Mi Dios. ¿Cuál es mi hacia Dios? En Él confiaré. Y entonces fíjese que ahí viene ahí, sí, mire todo el proceso que se dio. Nosotros esperamos ver para creer. ¿Y qué se le dijo a Tomás? Bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿cierto? El 91.3 dice, Él te librará. Y ahí hay una lista que puedes leer ahora en casa, de una cantidad de cosas. No olvide, ese te librará. No, librar ahí no significa que no. Librar ahí significa que Él estará conmigo para darme la victoria en todo lo que enfrente. ¿Se da cuenta lo diferente? De manera que no tengamos, mis amados, temor de las situaciones. Porque Dios está con ¿quién? Dios está con nosotros. Pase al verso 15 para que termine. Permite asegurarlo ahí. Verso número 15. Me invocará, 91:15. Y yo le responderé. Con Él estaré yo ¿en dónde? Ay, mire lo hermoso, pasamos días así, por nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Pero fíjese lo hermoso, podemos invocar al Señor y Él está ahí conmigo, sosteniéndome en ese día difícil. Lo libraré y le glorificaré. Y mire lo hermoso del verso 16. Lo saciaré de larga vida. Por allá en Isaías 58 dice, el Señor te pastoreará. ¿Sí o no? Hasta ahí suena hermoso, pero después dice, y no dice en la sequía, sino en las sequías. Ahí no dice que en las sequías hará llover, hará florecer el campo, sino que dice en las sequías saciará tu alma. Mire lo hermoso. Mientras todo afuera esté seco, yo voy a llenar tu corazón. Yo voy a llenar tu alma. Yo voy a saciar tu corazón. Verso 16. Lo saciaré de larga vida
Y le mostraré para qué lo salvé. Lo salvé para que disfrute de mí, para que sepa que ahora yo vivo en ti. Que puedes habitar en mí por una razón, porque yo me vine a vivir en ti. Fue lo que Dios ha hecho a través de su santo y precioso Espíritu. De manera que terminemos entonces con Romanos, por favor. Romanos capítulo número 8. Miren lo hermosa estas preguntas. Verso 31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios ya se puso en favor nuestro en la cruz del Calvario, ahora, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios ya hizo lo más grande, que era salvarte, ¿no va a ser lo más pequeño que es cuidarte? ¿Te das cuenta lo hermoso? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de quién? Dios es el que justifica. Dios nos guió al arrepentimiento y nos guía todos los días al arrepentimiento. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hacer una lista. Dios me dejó de amar porque pase tribulación, porque pase angustia, porque sea perseguido, porque pase hambre, porque enfrente desnudez, porque pase por peligros o enfrente espada. ¿Dios me dejó de amar? No. ¿Qué dice la palabra en el verso 37? Antes en todas estas cosas somos más. La victoria no son las circunstancias. La victoria es quién es Él y cómo Él me ha pegado a su corazón. Y si puedo habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, es por lo que Él ha hecho. Él fue el que me trajo y me puso bajo su sombra. Y bajo su sombra siempre estaremos seguros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por cuán grande es tu fidelidad, por cuán grande es tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Por cuán grande y maravilloso es tu amor y tu fidelidad sobre cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, que nos permites en esta preciosa mañana, Señor, poder reconocer con todo nuestro corazón y poder reconocer con todas nuestras fuerzas, Señor, que dependemos de ti, bendito Dios de los cielos, que dependemos de tu amor, de tu presencia, y que todos nosotros necesitamos esta realidad, Señor, esta realidad, Señor, de ser afirmados en nuestro corazón en fe, porque ciertamente, Padre, lo hemos visto y lo hemos memorizado, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero muchas veces no nos hemos percatado, Dios, de cuál es la realidad de nuestro corazón frente a esto. Hemos puesto mucho nuestra confianza en las circunstancias y te pedimos que nos direcciones, Señor. Dependemos mucho de lo que ven nuestros ojos y de lo que escuchan nuestros oídos de los demás hombres. Dependemos tantas veces, Dios, de la opinión de los hombres. Dependemos tantas veces del concepto, dependemos tantas veces de la actitud de los hombres, y tantas veces esto nos ha llevado a decaer. Cuando tú, la fuente de agua viva, has extendido tus brazos para que dependamos es de ti, Señor. El hombre puede doler, entristecer, herir nuestro corazón, pero tú, Dios de los cielos, Señor, has venido a cambiar es la herida de muerte que había en nuestro corazón. Has venido a saciar, a llenar, a sanar. Y como cantábamos hace un rato, Señor, no entiendo
cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, cómo lo entregaste todo, cómo no te reservaste nada, Señor, cómo, Señor amado, allí lo entregaste absolutamente todo, para que mi corazón pueda tener seguridad en ti, Señor amado. Confianza, oh Dios, confianza en aquel que cuando yo no podía hacer nada, ni siquiera confiar en Él, me estaba rescatando, para que ahora que he sido rescatado y he sido avivado por ti, Señor, pueda confiar en ti, Señor amado, por la obra maravillosa que tú has hecho, por el regalo maravilloso, Dios, de saber, Señor, que nos has traído para habitar al abrigo y a la sombra tuya, Señor, que estás poniendo en orden las cosas en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, que las circunstancias confirmen es la confianza que hemos puesto en ti, pero que la confianza no dependa de las circunstancias, Señor, para que nuestros corazones no desfallezcan, sino para que podamos ser conducidos por tu mano a lugares de delicados pastos, y junto a aguas de reposo seamos pastoreados por ti. Y como dice el Salmo, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Aún te pedimos, Padre, perdón en esta mañana, Señor, porque muchas veces, como el salmista, hemos entrado en crisis pensando que tú no cumples tu palabra, pensando que tú no cumples tus promesas. Pero el problema no está en ti, el problema está en mi corazón, Señor. Y eres tú el que lo puedes librar de incredulidad, de dudas. Eres tú, bendito Dios de los cielos, el que nos puedes llevar a estar ubicados en ti, Señor, y el que nos puede llevar a ser hechos firmes, Señor, en tu presencia. Que hoy, Señor precioso, pueda ver y percibir tu amor, que aquel que no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, Señor, si hiciste lo más grande, que era rescatarnos de la muerte y pagar un precio que no podíamos pagar, Señor, tú has dicho, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos permitirás disfrutar de tu cuidado, de tu protección, de tu compañía, de tu ayuda, de tu dirección todos los días de nuestro caminar, Señor? Por eso levanto a ti mi corazón y mi alma, Señor, porque aunque no entiendo cómo fuiste a la cruz por mí, Señor amado, que podamos ser traspasados por este amor sobrenatural, Señor.